abandone a mi familia por placer, y ahora no tengo nada. Me llamo Pierina, y si alguien me hubiera dicho hace algunos años que terminaría sola, vacía, y con el alma llena de cicatrices que yo misma me provoqué, le habría dicho que estaba loco. Porque yo no era infeliz. En serio. Tenía una vida sencilla, una familia que me quería, un esposo bueno, tan bueno que a veces dolía. Y aún así, un día me vi a mí misma haciendo las maletas, cerrando la puerta de nuestra casa con las manos temblorosas, dejando atrás no solo una rutina, sino todo lo que me daba identidad. ¿Y por qué? Por placer. Por un deseo absurdo de volver a sentirme deseada, viva, encendida. Por una caricia a destiempo, por una mirada prohibida, por un te ves hermosa que no venía con una bolsa de pañales en la otra mano. Lo que hice no fue un accidente. Fue una decisión. Una elección consciente, y una condena también. Pero déjame llevarte atrás, al inicio. A ese momento en que aún me creía fuerte, correcta, intocable. Mi historia no empieza en una tragedia ni en un abandono. Empieza con estabilidad. Con las cosas bien puestas. Con una mujer que tuvo lo que muchas desean, un hogar, un compañero fiel, hijos sanos, una vida construida desde cero sin escándalos. Nunca fui ambiciosa en lo material. Fui ambiciosa con lo emocional. Y ese fue mi talón de Aquiles. Desde pequeña fui de emociones intensas. Reía fuerte, amaba con urgencia, lloraba por cualquier mínima injusticia. No me gustaban las medias tintas. Me aburría rápido de las cosas que no me sorprendían. Pero también era obediente. Me enseñaron a ser una buena mujer, de esas que no levantan la voz, que saben cuidar, que piensan primero en todos menos en ellas mismas. Me casé joven. No por presión, sino por amor. Y ese amor tenía nombre, Rubén. A Rubén lo conocí cuando tenía 23. Trabajaba como encargado de inventario en una ferretería grande. Yo vendía productos de oficina para una distribuidora que visitaba varias empresas. Fue en uno de esos días, de uniforme y sudor, que lo vi por primera vez. No era guapo de película. Tenía el cabello un poco desordenado, manos ásperas y una forma de hablar tan pausada que al principio me desesperaba. Yo, que venía de salir con hombres ruidosos, encantadores y poco comprometidos, no entendía cómo Rubén podía simplemente existir, sin querer impresionar. No me tiró ningún piropo. No me pidió el número. Solo me dijo, después de firmar un recibo, se ve que estás cansada, ¿comiste algo? Así, sin doble intención. Y me vi sonriendo como tonta. Porque nadie me preguntaba eso. Porque él me vio, pero de verdad. No como un cuerpo. Como una persona. Empezamos a vernos sin ninguna expectativa. Tomábamos café en la banca de la plaza cuando salía de trabajar. Me escuchaba hablar de mis días como si lo que yo contara fuera importante. Nunca me apuraba. Me dejaba ser. Con el tiempo me di cuenta de que su amor no era ruidoso, ni impulsivo, ni lleno de giros dramáticos. Era silencioso, constante, fiel. Un amor de esos que no te hacen mariposas en el estómago, pero sí raíces en el pecho. Y eso me calmó. Por primera vez, no tenía que andar probando nada. No tenía que ser divertida todo el tiempo, ni sexy, ni brillante. Rubén me quería en silencio, incluso cuando yo no sabía quererme. A los 2 años de estar juntos, me propuso matrimonio. Lo hizo en la cocina de su mamá, con las manos llenas de masa porque estábamos haciendo empanadas. No hubo anillo caro ni discurso romántico. Solo me dijo, me haces bien, Pierina. Y quiero seguir creciendo contigo. Y con esa frase, sentí que por fin había llegado al lugar correcto. Nos casamos al año siguiente. Una boda modesta, rodeados de la gente que importaba. Rubén me miraba con esa calma suya mientras bailábamos. Y yo pensaba, aquí es. Este es el hombre que nunca me va a fallar. Y no me falló. Yo fui la que, muchos años después, lo hizo. Casarme con Rubén fue fácil. Tan fácil que daba miedo. No hubo dudas, ni listas de pros y contras, ni advertencias de amigas. Fue una decisión tomada desde la serenidad,
no desde el vértigo. Una promesa que se sintió como un puerto seguro después de años navegando a la deriva. La ceremonia fue pequeña, pero cargada de significado. Yo no fui la típica novia histérica. Ni siquiera lloré. Estaba demasiado en paz. Rubén, con su traje sencillo, sus zapatos bien lustrados y su sonrisa de siempre, me miraba como si nada más en el mundo existiera. Y quizás, en ese instante, no existía. Nos fuimos a vivir a un departamento alquilado, modesto pero cómodo. Teníamos una mesa de plástico y una cama prestada. No teníamos lujos, pero sí teníamos tiempo. Y eso, en ese primer año de matrimonio, era oro puro. Descubrimos nuestras manías, nuestros tiempos, nuestros silencios. Rubén era ordenado al extremo. Yo era un poco caótica. Él lavaba los platos apenas terminábamos de comer, yo los dejaba para después, diciendo que la vida era demasiado corta para fregar en el momento. Pero no discutíamos. Nos reíamos. Nos equilibrábamos. Todas las noches me acostaba sabiendo que estaba con alguien que me elegía desde la calma, no desde la necesidad. Que si un día enfermaba o envejecía o cambiaba de forma, él seguiría ahí. Porque Rubén no era de los que se enamoran del cuerpo. Era de los que se enamoran del alma y de los detalles. A veces me despertaba y lo encontraba mirándome, sin tocarme. Solo observando. Y cuando le preguntaba por qué lo hacía, él respondía algo como, quiero recordarte así, como estás ahora, por si algún día ya no estás. Y lo que nunca imaginé es que sería yo quien se iría. Pasaron los años. Cambiamos de departamento. Compramos cosas juntos. Compartimos logros y frustraciones. Aprendimos a comunicarnos sin hablar. No teníamos una vida excitante, pero sí una vida real. Y yo, por un tiempo, me sentí plena. Pero lo que no sabía entonces era que la plenitud también puede volverse rutina. Y la rutina, cuando no se alimenta de nuevas emociones, empieza a parecerse al olvido. Los hijos llegaron en un momento en que no los planeábamos del todo, pero tampoco los rechazábamos. No fue una sorpresa escandalosa, pero sí un giro que lo cambió todo. El día que vi el test de embarazo positivo, sentí vértigo. No de miedo, sino de responsabilidad. Rubén me abrazó tan fuerte como si tuviera que sostenerme por dentro. Vamos a estar bien, me dijo. Y yo quise creerle. Y estuvimos bien. Al menos al principio. Rubén se convirtió en el padre que toda mujer sueña, paciente, presente, comprometido. Mientras yo lidiaba con las náuseas, las inseguridades y el miedo de no saber si estaba lista, él decoraba la habitación, leía artículos sobre crianza y cocinaba cosas suaves para mi estómago rebelde. Me cuidó con ternura. Me trató como si fuera frágil, pero sin hacerme sentir débil. Me hablaba al vientre como si ya conociera esa pequeña vida antes de verla. Y cuando llegó el día del parto, fue él quien me sostuvo la mano, quien no soltó ni un segundo, quien lloró sin esconderse. Y luego, cuando llegaron más hijos, fue igual de dedicado. Yo, en cambio, fui cambiando. No de forma brusca. No de golpe. Me fui desgastando poco a poco, como una vela que arde sin que nadie lo note hasta que queda solo el residuo. Ya no era solo mujer. Ahora era madre. Y lo era con una intensidad que me anulaba. Pasaba los días cambiando pañales, cocinando purés, recogiendo juguetes. Me sentía útil, pero invisible. Necesaria, pero no deseada. Rubén era un gran padre. Pero se volvió eso, padre. Y yo, madre. La pareja se fue desdibujando. Las noches ya no eran de caricias sino de turnos para atender el llanto. Las conversaciones giraban en torno a vacunas, horarios, listas de supermercado. Y aunque yo sabía que todo eso era parte de la vida, había algo dentro de mí que se revolvía. Una parte que gritaba, que reclamaba, que necesitaba volver a sentirse mujer. Rubén seguía siendo el mismo hombre bueno de siempre. Pero yo ya no era la misma Pierina. Ya no me miraba al espejo con deseo. Me veía y pensaba en todo lo que había dejado de ser. Y así, con el corazón dividido entre la gratitud y el hastío, empecé a alejarme.
no físicamente, sino emocionalmente. Dejé de buscarlo con la mirada, de hacerle preguntas largas, de compartir mis pensamientos. Y Rubén, tan decente, tan poco invasivo, no lo notó. O si lo notó, prefirió no enfrentarlo. Porque a veces, los hombres buenos también se acostumbran a amar en silencio. Fue en ese silencio donde creció mi vacío. Un vacío que luego buscaría llenar, de la peor manera. Yo me convertí en madre a tiempo completo, mujer de casa, encargada de cada mínimo detalle del hogar. Me sentía eficiente, sí, incluso orgullosa de mi capacidad de organización, pero también comenzaba a sentirme invisible. No lo decía en voz alta, porque resultaba casi un pecado quejarse cuando todo estaba bien. No faltaba el pan, no faltaba el respeto, no había escándalos. Pero tampoco había emoción, ni aventura, ni ese calor que una vez me había hecho sentir viva. Había días en que me levantaba sintiendo que todo mi cuerpo era una extensión del deber, que yo ya no me pertenecía. Estaba para ellos, para Rubén, para los hijos, para las responsabilidades. Y lo hacía bien, incluso con entrega. Pero no era feliz. Me había convencido de que eso era normal, de que así era la vida adulta. Pero cada vez que cerraba la puerta del baño y me quedaba sola, esa voz interna volvía a tocarme la conciencia con una pregunta sorda. ¿Esto es todo? ¿Así se supone que viviré los próximos 30 años? La sexualidad, que antes era un espacio íntimo y vital entre nosotros, se volvió un ritual silencioso, infrecuente, casi mecánico. Ya no había caricias sin razón, ni besos sin prisa, ni miradas que dijeran más de lo que podían decir las palabras. Rubén me abrazaba a veces, pero no sentía su alma en esos gestos. Y yo me convertí en una mujer que suspiraba frente al espejo sin saber muy bien qué era lo que le faltaba, solo que lo que tenía no le bastaba. Me resistía a la idea de que algo anduviera mal. Me repetía que era una etapa, que estaba cansada, que todo pasaría. Pero la verdad es que empecé a ahogarme en esa perfección hueca. El corazón me latía solo cuando imaginaba algo distinto, algo que ni siquiera podía nombrar, pero que sabía que no estaba en mi casa ni en mi rutina. Y aunque en ese momento no lo sabía, ya estaba al borde de hacer algo que cambiaría todo. No sé si fue casualidad o si el destino tiene una forma perversa de dar empujones a quienes están al borde del abismo. Lo cierto es que apareció Omar. Lo conocía de años atrás, de la universidad, de ese tiempo donde yo aún me sentía libre, seductora, deseada. No había vuelto a saber de él desde entonces, pero me lo encontré por la calle una mañana mientras salía del supermercado. Fue una conversación breve, sin doble intención aparente, solo un "¿cómo has estado?" y una sonrisa que me revolvió el estómago. Lo agregué en redes esa misma noche y comenzamos a hablar. Al principio fueron mensajes inocentes, recuerdos compartidos, bromas sin malicia. Pero el solo hecho de saber que alguien estaba del otro lado pendiente de lo que yo decía, escribiéndome sin que se lo pidiera, preguntándome cosas de mí como si le interesara sinceramente lo que yo pensaba o sentía, comenzó a hacerme sentir viva de nuevo. Omar no se parecía a Rubén. Tenía una forma distinta de hablar, más directa, más atrevida, con una picardía que me descolocaba y al mismo tiempo me despertaba. Me hacía reír. Me hacía pensar. Me hacía recordar. Me recordaba quién había sido yo antes de la maternidad, antes del matrimonio, antes de convertirme en una versión domesticada de mí misma. Cada mensaje suyo me llegaba como una gota de agua en medio del desierto. Y yo, sin darme cuenta, empecé a esperarlos con ansiedad, a buscar momentos a solas para responderle, a maquillarme sin razón antes de salir, como si en el fondo esperara cruzármelo otra vez. No hubo contacto físico. No hubo engaño concreto aún. Pero el deseo ya se había instalado. Y no solo el deseo por él, sino el deseo de desear. Quería sentirme tocada, mirada, adorada. Quería probar otra piel, otra voz, otro tipo de placer. Empecé a fantasear con una vida más libre, menos rígida, donde pudiera tener a Rubén como compañero y al mismo tiempo explorar lo que me hacía falta. No quería perder a mi familia. No era que no amara a Rubén o a mis hijos. Era que necesitaba algo más, algo distinto. Quería abrir la relación. No para abandonarlos, sino para salvarme a mí.
pero aún no me atrevía a decirlo. No sabía cómo, ni cuándo, ni siquiera si él me escucharía. Tenía miedo de su reacción, del juicio, del dolor que pudiera causarle. Pero también sabía que, si no lo hacía, me terminaría hundiendo en una existencia donde cada día se parecería más a un castigo disfrazado de estabilidad. Sabía que estaba en el límite. Y aunque no lo supiera del todo, en el fondo ya había comenzado a elegir. Y el precio de ese deseo, aún estaba por descubrirse. El día en que le hablé a Rubén no lo planeé con precisión, pero sí lo sentí venir desde hacía semanas. Había acumulado tanta ansiedad dentro de mí que cualquier palabra suya, cualquier gesto indiferente, era suficiente para hacerme hervir por dentro. No buscaba discutir, pero ya no podía con el silencio, con la contención, con la sensación de estar escondiendo mi propia existencia dentro de un cajón polvoriento. Esa noche, después de cenar, mientras los niños dormían y él se sentó como siempre a revisar unas cosas en la computadora, sentí que no podía más. No fue una conversación larga, pero sí definitiva. No se trató de una confesión exacta, no mencioné a Omar, no hablé de los mensajes, ni de los pensamientos recurrentes. Lo que le dije fue más crudo, más directo y más incomprensible desde su lógica, que necesitaba otra forma de amar, que me estaba muriendo por dentro, que quería explorar algo nuevo sin perder lo que ya teníamos. Le hablé de abrir la relación. Lo dije con el mayor cuidado posible, buscando no herir, no sonar egoísta, pero en el fondo sabía que no había forma indolora de plantearlo. Lo vi detener sus dedos sobre el teclado y girarse lentamente hacia mí. Su rostro no mostró rabia, ni decepción, ni tristeza al principio. Mostró algo más difícil de soportar, desconcierto. Como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Pasaron segundos, tal vez minutos, que se sintieron eternos. Me preguntó si ya había alguien, y le dije que no directamente, aunque por dentro esa verdad ya estaba sucia. Me preguntó si no era feliz, y respondí que sí, que lo era, pero que no era suficiente. No porque él no fuera suficiente, sino porque yo había cambiado. Supe en ese instante que lo estaba perdiendo. A veces se necesita solo una frase para quebrar algo que tomó años en construirse. No gritó. No suplicó. Solo se levantó, caminó hacia la habitación, y cerró la puerta con la lentitud de quien ha comprendido que algo se rompió sin posibilidad de arreglo. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente no desayunamos juntos. Y en las semanas siguientes comenzó un distanciamiento tan frío, tan educado, tan silencioso, que dolía más que cualquier grito. Rubén dejó de hablarme salvo lo indispensable. Seguía cumpliendo como padre, seguía estando, pero conmigo, era un fantasma con ojos que ya no me veían. Yo intenté sostenerme, justificarme internamente, pensar que había sido valiente por atreverme a hablar, pero cada noche, cuando el silencio me envolvía, empecé a entender lo irreversible de lo que había iniciado. La confianza se había roto. Lo que había entre nosotros ya no era amor, sino un contrato vencido. Y yo, por más que aún durmiera bajo el mismo techo, ya no pertenecía ahí. Pasaron 2 meses hasta que di el siguiente paso, uno que me pareció lógico en medio del caos emocional que vivía. Me vi con Omar. No fue una cita clandestina con tintes cinematográficos, fue simplemente el encuentro de 2 personas que ya sabían demasiado del otro sin haberse tocado. Lo que ocurrió entre nosotros fue intenso, físico, desbordado de una urgencia que no nacía del amor, sino del hambre acumulada. Durante esa noche me sentí deseada, validada, viva. Me sentí hermosa, libre, capaz de volver a ser yo sin el peso de los deberes y las rutinas. Pero al mismo tiempo, esa libertad traía una culpa muda, una sensación que se arrastraba detrás de cada caricia como una sombra que no se podía ignorar. Omar no me pidió explicaciones. Supo siempre qué lugar ocupaba. No pretendía llenar el vacío de Rubén ni ocupar el rol de padre, esposo o compañero. Era otra cosa, una válvula de escape. Pero lo que comenzó como un escape se convirtió, sin que yo lo planeara, en un refugio. Empecé a verlo con frecuencia. Comencé a mentir, a ausentarme más, a tener excusas listas. Rubén ya no me las pedía. Había llegado a un punto en que prefería no saber. Solo hablábamos lo justo sobre los niños, sobre cuentas, sobre fechas importantes.
Y cada conversación era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Me convencí de que no estaba haciendo nada malo, que ya no había relación, que solo vivíamos bajo el mismo techo por logística, pero por dentro sabía que le estaba quitando a mi familia algo irrecuperable, mi presencia real. Una tarde, al volver a casa después de estar con Omar, encontré mis cosas ordenadas junto a la puerta del cuarto. No hubo discusión, solo una nota con una frase breve escrita a mano: no sé en qué momento dejaste de ser mía, pero esto no es hogar. Ahí supe que se había acabado. Rubén no me pidió explicaciones. No me echó con rabia. Me sacó de su vida con la misma serenidad con la que un cirujano estirpa lo que ya no sirve, sin titubeos. Y esa frialdad me dolió más que cualquier insulto. En ese momento me di cuenta de que no era él quien me había dejado, sino yo la que me había alejado lentamente hasta no poder volver. Me fui con la ropa, con algunas cosas básicas, y una sensación de vacío que no me soltó ni en los días siguientes, ni en los meses posteriores. Pensé que al menos tendría a Omar, pero no fue así. Con el tiempo, su interés comenzó a apagarse. Yo ya no era la aventura secreta, el deseo prohibido. Era solo una mujer separada, cargando con decisiones que ni él entendía del todo. Empezó a postergar los encuentros. Sus mensajes se hicieron más escasos, más fríos. Supe lo que venía antes de que ocurriera. Él no me dejó con una nota, ni con maletas en la puerta. Simplemente desapareció. Me bloqueó. Me borró. Me encontré sola. Sin pareja. Sin familia. Sin el deseo que me había impulsado. Sin el amor que había dejado. Sin un lugar donde volver. Las noches se volvieron eternas. La cama era enorme y ajena. Los fines de semana se arrastraban lentos. La voz de mis hijos solo llegaba por teléfono, a través de palabras que ya no contenían la misma calidez. Rubén no me prohibió verlos, pero me dejó claro que los límites estaban marcados. Yo había cruzado uno que no permitía marcha atrás. Y así fue como abandoné mi familia por placer. Un placer efímero. Un fuego que duró un suspiro y quemó todo lo que había construido. Hoy no tengo nada. Ni hogar, ni pareja, ni brazos que me abracen sin rencor. Solo el eco de una decisión disfrazada de libertad, que terminó siendo mi condena más silenciosa.